Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente al catedrático del IAEN y experto en temas de seguridad, doctor Daniel Pontón. Bueno, ¿cómo enfrentar este crecimiento de los diferentes indicadores de la inseguridad y de homicidios, las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico? ¿Qué hacer desde las autoridades y desde la ciudadanía? Muy buen día, Daniel Pontón. Hola Miguel, un saludo muy cordial, igual un placer estar contigo y a las personas que nos escuchan también un saludo. A ver, el tema de la seguridad un poco ha bajado los decibeles en este momento, no tanto en indicadores, porque no sucedan eventos, sino porque de alguna otra forma se ha superadaptado esto con otro tipo de debates, el tema de Ucrania, el tema de la Asamblea, etcétera, que me parece que ha hecho que el tema ahorita aparezca en un tercer nivel, cuarto nivel. Eso no quiere decir que no haya urgencias y temas que hay que responder. Eh, Tenemos una proyección de lo que es el indicador del homicidio y el asesinato con un crecimiento extremadamente preocupante. Tengo entendido que hasta el mes de enero hemos cerrado con más de 300 muertos, una cosa muy distinta a lo que fue el año pasado, y eso realmente preocupa. El problema básicamente está un poco en la zona 8, ¿no? Yo creo que gran parte del epicentro de la criminalidad compleja en el país es la parte de la zona 8, y se irradia eso a la provincia de Los Ríos y a ciertas provincias como El Oro, Manabí, que tradicionalmente han sido las provincias que tienen una mayor afectación criminal, ¿no? Contabilizada por delitos de homicidio y asesinato. No obstante, su crecimiento, sobre todo en la zona 8, es preocupante. Yo creo que aquí hay que tomar acciones bastante radicales. Yo, por ejemplo, he visto que el gobierno ha hecho esfuerzos por responder a la situación. No sé si son necesarios, no sé si son suficientes lo que se ha hecho. Por ejemplo, el dotar patrulleros, nuevos patrulleros a la Policía Nacional, lo cual parece ser una tarea bastante necesaria, pero bastante lenta, ¿no? Me parecería que ahí falta un poco más agilidad para poder responder a este tema. Tal vez no es culpa solamente del gobierno, tal vez es algún tema que tiene que ver con las lógicas tipo de la democracia, de la burocracia. De pronto la policía tampoco estuvo preparada para esto, no hubo una planificación previa, pero en todo caso me parece que habría que responder seriamente a eso. Pero más allá de lo logístico, creo que el problema respecto al tema del Ecuador y sobre todo a esta ciudad tiene que ver con lógicas muy complejas, como por ejemplo esta abrupta irrupción del narcotráfico, que de alguna otra forma en el Ecuador se ha hecho extremadamente violento, y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿sí? No necesariamente yo siempre he venido sosteniendo que el narcotráfico es violento, más allá de que tenga niveles de violencia, pero no a estos niveles. Y yo creo que aquí hay que primero, de una vez por todas, buscar saber establecer cuáles son estos detonantes que generan este tipo de nivel de violencia en la sociedad, porque parecería ser que esta lucha contra el narcotráfico que está librando el gobierno está dejando una estela de muertos extremadamente grave, y en el balance costo-beneficio habría que ver si vale la pena tener datos muertos por una lucha que se está librando. Personalmente yo creo que el gran problema que tiene ahorita Guayaquil, fundamentalmente, es que tenemos la ciudad más peligrosa del país, tenemos la cárcel más peligrosa del país instalada en la ciudad más peligrosa del país. Yo creo que ahí hay que tener una medida bastante radical respecto a cómo vamos a reorganizar el sistema penitenciario de la ciudad para efectos de poder controlar el crimen. Se sabe, y no creo que soy un erudito del tema se necesita ser erudito del tema, que desde la cárcel se está manejando muchas operaciones de crimen organizado muy complejo y tiene una relación directa con la violencia en las calles. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene que cortar de raíz ese foco, digamos, de propagación de la criminalidad, y con un proceso de muy agresivo de reorganización. Me preocupa, sí, el plan que el gobierno tiene en materia de rehabilitación social, cuando se está destinando solamente 25 millones de dólares para atender este problema. Tal vez sean asignaciones iniciales, pero no son suficientes. Ayer una periodista me preguntaba sobre el tema de la Comisión de Pacificación y los compromisos que esta Comisión de Pacificación ha establecido con los PPLs, al parecer, son compromisos de largo plazo, que si no se no se cumplen los acuerdos que el gobierno establece en materia de rehabilitación social, posiblemente vamos a tener estallidos de violencia al interior de las cárceles de una vez, de una manera repetida.
y con una relación hacia las calles. Yo creo que hay que tomar una medida bastante drástica y no veo todavía esa iniciativa por parte del Estado, porque lastimosamente la institucionalidad que tenemos frente, por ejemplo, el tema carcelario, todavía aún es extremadamente débil. Entonces me parece que es un tema que hay que irlo analizando. Otro tema que tiene que ver es el tema de la impunidad, ¿no? Y la impunidad es un factor clave en este sector, en este tema. Yo, más allá de las retóricas, de ser más duros contra el delito, generar leyes que son importantes, no digo que no juegan un importante rol en el símbolo de la autoridad del Estado, pero concretamente no veo capacidad del Estado de poder solventar este tipo de problemas. Alguien me hablaba hace poco, no sé, no tengo una cifra establecida, pero se decía que en Guaya solamente el 13-14% de los homicidios que se cometen en esa zona se están resolviendo por parte de la policía. Quiere decir que solamente el 15% tienen niveles de tensión. Y eso realmente es muy complejo trabajar así, ¿no? Eso anteriormente se manejaba de una manera más amplia, o sea, se tenía mejor efectividad, pero esto ha decrecido muchísimo y yo no veo ningún tipo de acción sobre esa línea, ¿no? Y ahí nos debe muchísimo explicación el trabajo de, primero, la policía, la fiscalía y sobre todo el tema de la administración de justicia, que no, yo no veo que tenga ningún tipo de respuesta con indicadores, por ejemplo, de eficiencia terminal frente a estos temas, ¿no? Yo creo que hay un tercer elemento que se llama niveles adecuados de coordinación en territorio, ¿no? Yo creo que ahí hay que establecer responsabilidades adecuadas. A mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo, y así lo he establecido en diálogo con la policía. Ellos me decían, bueno, ¿qué está pasando en Durán, ¿no? Que es la zona más compleja, donde se están viendo estos delitos cada vez más atroces. Y al parecer todo el mundo decía, bueno, es que hay una penetración del crimen organizado transnacional. Sí, bueno, hay evidentemente una lógica de crimen organizado, pero al parecer son una serie de muchachos jóvenes, bastante jóvenes, que en este juego yo le llamo de la narcocultura, de creerse que a través del narcotráfico pueden alcanzar algún tipo de estatus, de prestigio, de poder, empiezan a hacer una serie de derroches de actos de manejo, por ejemplo, del poder, del dinero y de la violencia, ¿no? Estos chicos, estos jóvenes que al parecer podrían tener algún tipo de contacto, no se sabe, con criminales mayores, ¿no? De otro tipo de países, pero son esta gente que se cree que pueden hacer lo que le da la gana en este país. Y eso es extremadamente complejo. Y ahí hay que tener estrategias diferenciadas, tanto en el nivel de control punitivo, obviamente, pero también a través de estrategias preventivas que nos permite evitar que nuevas personas en el país de este tipo de situación puedan involucrarse cada vez más a este tipo de redes narcodelictivas. Yo creo que el Estado tiene una serie conflicto ahorita respecto a cómo se ejerce el control territorial y la autoridad del Estado en esos territorios. Es algo que creo yo que debería plantearse en una agenda bastante estructurada y potente y seria respecto a cómo manejar este tema, ¿no? Doctor Daniel Pontón, si estamos acometiendo y viendo los efectos de estos niveles de violencia, ¿cuáles son las causas que debiera atacarse para tratar de bajar estos niveles de conflicto y de violencia en el Ecuador? El problema de las causas es que cuando uno habla de causas, y hay un poco los criminólogos siempre les gusta hablar de causas del delito. Por general, yo creo que hay delitos y delitos, ¿no? No todo delito es igual. Pero en este caso, que yo sí creo que es el indicador más importante, que es el asesinatos, homicidios, que es inclusive cómo se mide la seguridad en nivel internacional, se hacen estudios comparados, existen más que causas, porque podemos entender varias causas, ¿no? Causas muy profundas, sociales, obviamente, causas sociales, ¿no? Pero hay causas un poco más superficiales. Yo creo más en factores de riesgo. Ahí un poco me cobijo bajo la lógica de la salud pública, ¿no? Como esta lógica epidemiológica de atacar factores de riesgo. Pero sin lugar a dudas, uno de los factores de riesgo más importantes tiene que ver con el tema de la impunidad. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes. Tal vez detener gente, encarcelar gente por ese tipo de delitos que se necesita hacer, no corte de raíz esta problemática, pero lastimosamente es el mecanismo eh, eh, más efectivo y más contundente que tiene el Estado para enfrentar este tipo de criminalidad. Pero eso no quiere decir que el Estado debe casarse con una sola teoría, ¿no? Yo creo que, por lo general, cuando se habla que el fenómeno es multicausal, uno tiene que trabajar con una serie de estrategias de política pública que un poco abonen a este tipo de iniciativas que el Estado pone a través de un efectivo control, por ejemplo, del territorio,
con, por ejemplo, estrategias que tienen que ver, por ejemplo, el tema de armas de fuego, ¿no? Que son factores de riesgo que, desde el punto de vista de la lógica del delito, gatillan este problema. Por ejemplo, los homicidios se hacen con armas de fuego. La pregunta es, ¿por qué llegan esas armas de fuego a las manos de esta gente? ¿Qué se está haciendo respecto a eso? ¿Cuál es el actor responsable frente a esto? Hay que determinarlo. Bueno, todos sabemos que son Fuerzas Armadas. Bueno, hay que establecer una estrategia mucho más aguda y mucho más potente del Estado para poder enfrentar eso. El tema del arma de fuego es un factor clave, por ejemplo, de la trazabilidad del delito para determinar quién está detrás de todo eso en la investigación y también, obviamente, en la prevención, porque si esa arma de fuego no llega a las manos equivocadas, uno está perdiendo un delito. A propósito de las armas de fuego, Daniel, ¿qué piensa de las posiciones asumidas por dirigentes políticos que han tenido una trayectoria respetable, que abogan por el porte de armas? ¿Acaso eso va a arreglar el problema? Ya hemos visto en países como la primera potencia del mundo, Estados Unidos, en donde hay un porte libre de armas en los estados de la Unión, y simplemente vemos las realidades cuando ocurren matanzas. Eso es un debate un poco más complejo, porque ellos se apalancan de decir, bueno, hay países donde existen mayor cantidad de armas de fuego por habitante y la tasa de homicidios es más baja, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pero Estados Unidos paradójicamente es el país más violento de los países desarrollados. Y gran parte de eso tiene que ver con el tema del arma de fuego, el porte de arma de fuego. Hay un debate bastante ideológico frente a este tema. Pero allí funciona lo que decía, lo que reclamaba Daniel, funciona la justicia, por ejemplo. Exactamente. Y un adecuado control del Estado. O sea, si usted tiene un arma de fuego en ese país y usted se dedica a matar gente, pues bueno, posiblemente va a ser atrapado porque esa arma de fuego, por lo general, tiene un registro bastante bien estructurado. Ahora, se ha visto casos de gente que compra armas, mata y bueno, al final de cuentas, bueno, lo atrapa, pero ya mató a gente. La pregunta es, lo importante sería que no se mate. Pero por lo menos en los controles ellos funcionan mucho mejor, cosa que aquí no se lo había hecho anteriormente. Yo creo que el debate sobre todo respecto del arma, yo lo he escuchado con atención a los políticos que están promoviendo esto, es que el arma genera un factor disuasivo frente al delito. Yo personalmente creería que el gran problema que tenemos en este caso, independientemente de la procedencia de todo el arma, es que esas armas en manos civiles está generando mayor cantidad de delitos, porque es los mayores, por ejemplo, el 80% de los homicidios en Guayaquil se cometen con armas de fuego. En un contexto donde se permite el libre porte de armas, posiblemente podría resolver el problema a un sector de la población que se ve más protegida, pero lastimosamente ese sector de esa población no tiene los embates de la criminalidad, como sí tienen otros sectores mucho más marginales, que acceden a armas de fuego de una forma mucho más clandestina. Y ese debate siempre entre lo legal y lo ilegal va a ser siempre complejo, pero el tema aquí es que las armas están siendo usadas para matar gente. Por lo tanto, yo creo que aquí nosotros, desde un punto de vista más de política pública, porque hay que pensar en política pública, habría que, por ejemplo, pensar si esa estrategia, más allá de si nos gusta o no nos gustan las armas de fuego, es conveniente para el Ecuador en este contexto, ¿no? Y, por ejemplo, yo he escuchado pronunciamientos de las Fuerzas Armadas, inclusive de la policía, donde no están para nada a favor de este tipo de medidas. Entonces, de alguna otra forma, por algo no están diciendo eso, ¿no? Yo creo que hay que respetar esa posición porque justamente genera un problema enorme de convivencia, ¿no? ¿Cuáles son y cómo implementar lo que Daniel Pontón decía, hay que tomar medidas drásticas? ¿Cuáles son esas medidas y cómo implementarlas? A ver, yo soy claro en respecto a las capacidades que tiene el Estado. Yo creo que el Estado tiene que nutrirse de capacidades muy establecidas. Yo creo que hay que darle una orientación más de política pública en ese sentido. Hay que generar preparar gente. Nosotros en realidad tenemos una universidad para eso, formamos gente, bueno, empezamos por ahí, pero bueno, también unas capacidades logísticas muy claras. Por ejemplo, a mí se me preocupa que en el ámbito de investigación judicial, a la policía actualmente le empieza a faltar de todo. ¿Sí? Y se está viendo, no me estoy inventando, quiero estar en un juego siendo malintencionado, decir, bueno, problema que es problema de la policía, pero sí le empieza a faltar de todo. Yo creo que hay que establecer un plan muy agresivo de modernización del aparataje policial, porque la logística de la policía por lo general tiene que renovarse y tiene que actualizarse también a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, alguien me hablaba ayer del ECU 911, por ejemplo, ¿no? Me decía, bueno, la tecnología del ECU 911 ya empieza a ser obsoleta, hay que retrasarla. Pero eso lastimosamente cuenta y hay que buscar mecanismos, por ejemplo, adecuados para financiar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el ECU 911 es un servicio que tranquilamente podría financiarse con algún tipo de tasa impositiva
que paguen las personas por los servicios. Y ahí una forma también inteligente de no solo cargarle el tema al Estado, ¿no? Una recomendación que yo podría establecer. Pero en el caso, por ejemplo, de la policía, creo que sí hay que establecer no un manual de compras, no una lista de compras, porque lastimosamente cada vez que hay estas crisis lo que tenemos es respuesta institucional, una serie de compras, ¿no? Que a veces no se justifican o no se alinean a una estrategia definida, pero sí saber a dónde golpear. Yo creo que la gran parte del problema es que no está sabiendo a dónde golpear al crimen. Lo que tenemos es una serie de estrategias bastante desconexas, o poco conectadas, digamos, entre una y otra, y eso a veces genera una dispersión de recursos. Yo creo que gran parte del problema tiene que apuntar justamente a combatir con ahínco y bastante solvencia el tema de la impunidad. Y eso se necesita una serie de estrategias logísticas, de capacidades, pero sobre todo de corte político. Yo creo que el presidente necesita tener una decisión clara qué hacer con la administración de justicia, que yo creo que en este momento está fallando muchísimo el caso de Guayaquil. Obviamente a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Eso ya, pues, lo que se llama la prevención social del delito es algo que se debe hacer, no es de corto plazo, eso es verdad, no es algo que nos va a solucionar el delito mañana, pero es algo que se debe hacer porque de alguna otra forma se puede cortar de raíz el involucramiento de nuevas personas a este tipo de redes criminales o mafias que tienen tan asolado al territorio, ¿no? Entonces yo sí veo que en ese sentido no existe comunicación entre los actores y veo que, por ejemplo, los municipios se encargan de una cosa, dice, por ejemplo, el municipio promueve cuestiones que a veces no tienen competencia, ¿no? Por ejemplo, dotar logística a la policía, eso se llama dispersión de recursos, no existe la capacidad de orientar esos recursos de manera adecuada. Entonces yo creo que estableciendo una adecuada estrategia, para no decirle plan, una estrategia adecuada, es lo que un poco se necesita en este momento con las responsabilidades y los recursos adecuados para atender esta problemática. Daniel, y una estrategia articulada, como bien señalaba, con los gobiernos autónomos descentralizados. Si hay una tasa de seguridad, ¿para qué está sirviendo? A lo mejor aquí, que se recauda 12, 15 millones de dólares, se pasa para fortalecer el enfrentamiento de la delincuencia, pero hay provincias y cantones, y voy a citar el caso de Esmeraldas, se cobra la tasa de seguridad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿A dónde va eso? Es un despropósito, digamos, la tasa para lo que no sirve. La tasa es una contraprestación de un servicio. Usted paga por algo. ¿Sí? Usted paga por ir al cine, entre ve la película, listo. Está haciendo una contraprestación, ¿no? Pero en todo caso, en este caso, las famosas tasas que se han creado en muchas municipalidades tienen este gran problema de conceptualización. Quito ya tuvo el año pasado un problema así. La Corte Constitucional observó y no sé cómo lo resolvería, la verdad, que un poco me he conectado de eso. Pero gran parte del problema de Quito es que entonces define claramente cuál es el uso. Por ejemplo, hay gente que define si esa tasa debe orientarse a la prevención de riesgos, que ciertamente por el tema de la gasca se necesita, pero la orientación inicial de la tasa no estuvo pensada para ello, era para atender el problema del crimen. El municipio se desconectó un poco de las lógicas de la prevención del delito y ahí un poco se vuelve difusa el tema del uso de la tasa. Y ese es uno de los graves problemas, porque lo que hacen los alcaldes aquí es básicamente es comprar logística para la policía. Se toma la foto, es decir, estamos abordando la seguridad ciudadana y lo que tenemos ahí es un Estado que deja de hacer, porque eso es una responsabilidad del Estado central, dotar, por ejemplo, de patrulleros, logística, UPCs adecuadas a los territorios de la policía, darle gasolina, por ejemplo, a los patrulleros, ¿no? Y un municipio que se mete en temas que no le competen. Y esa tasa no se utiliza en cosas que son extremadamente importantes. Yo decía, por ejemplo, en el caso de Quito, Quito es un tema interesante. Porque claro, la tasa aparentemente son 9 millones, no sé si son 14, son como 9 millones de dólares anuales. Pero si uno suma, en 10 años estamos hablando de casi 100 millones de dólares, ¿no? Si eso se hubiera utilizado para recuperar espacios públicos sistemáticamente, pues la realidad de la ciudad habría sido otra, ¿sí? Y esos espacios públicos usted actualmente lo tiene descuidado. Usted vaya a un barrio, usted ve un espacio público descuidado, con grafitis, con cerrados, con mallas, deteriorados. Eso, desde la lógica de la convivencia ciudadana, es un despropósito, ¿no? Entonces, lo que se le pide a los municipios que hagan lo que tienen que hacer en materia de prevención del delito. Y para eso son las tasas, ¿no? No para estar haciendo cuestiones que no les competen, ¿no? Claro. ¿Y qué hacer con la impunidad? Esta carga que tiene el Estado ecuatoriano. Bueno, yo sé que esto puede sonar complejo, lo que es. A mí, en la política pública se necesita datos. Ya, vamos con métrica, es lo que se llama la métrica. Vamos viendo cuántas personas se las sentencian por delitos, a cuántas personas se las coge y cuántas se las sentencian. Quiero ver eso no veo ni una capacidad, veo una inercia. Esto funciona con métrica.
Y para eso necesita capacidad de liderazgo político. Eso necesita meterse en el trabajo de la justicia, porque eso se malentiende. Me están monitoreando, me siento observado, me siento que están interesados en mi deber. Perdón, aquí en el sector público todos rendimos cuentas, ¿sí? El trabajo tiene que ajustarse de una manera adecuada y la ciudadanía tiene que ser altamente movilizada respecto a ese tema. Porque no se le puede dejar un libre albedrío a jueces que inclusive ya se habla, por ejemplo, de que se está creando una red de protección en crimen organizado, jueces que inclusive están sometidos no solo por interés económico, sino por un interés de miedo. Jueces y también abogados organizados para defender, organizados. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son. Claro, ¿no? esa métrica, por ejemplo, podría determinar, Daniel, ¿cómo entender? Cojamos casuística, un joven de 31 años que ha caído 15 veces preso, en unos sentenciados por delincuente, y en 15, 16 años, unos tienen 15, 20 detenciones con penas, si se les sancionan de 2, 3 años. O sea, no cuadran las cifras. Si tiene 15 detenciones, significa que entró y salió. Porque no, la justicia le sacó. Detención necesita otro tipo de tratamiento. No hay que darse las vueltas. Esas personas no tienen que estar libres. O sea, tampoco puedo ser permisivos con el crimen. O sea, mucha gente va a decir que lo que estoy diciendo es un horror, pero esa gente no puede estar libre. O sea, aquí la población penitenciaria en el país, hasta ahorita hablamos de 35.000 personas, pero hasta hace un año atrás eran 40.000. De esos casi 20.000 personas eran por delitos de drogas, por delitos menores. Posiblemente mucha de esa gente cometió otro tipo de delitos, posiblemente esa gente no toda necesita salir, pero hay gente que sí está detenida por delitos menores. Pero los delitos, por ejemplo, solamente el 13% de la población penitenciaria, es lo que yo vi, está detenida por delitos contra la vida. Y un gran componente de eso son los homicidios y asesinatos, ¿no? Si tenemos un problema tan acuciante, la pregunta es, ¿está sirviendo la acción del Estado para poder evitar este tipo de escalada delictiva? Con tener una tasa, por ejemplo, de detenidos por delitos contra la vida o de personas recluidas en los centros penitenciarios por delitos contra la vida tan baja en temas comparativos con otro tipo de delitos, esas son las preguntas que nos debemos hacer, ¿no? Pero también es la capacidad que tiene la policía, por ejemplo, para resolver esto, porque el que inicia la investigación judicial es la policía. Todo el aparataje que tiene la policía de investigación criminal hay que meterle plata, hay que optimizar el sistema de una manera supremamente sesuda y con confianza de que es un sistema que usted está dando, estamos habilitando a generar golpes enormes, potentes al crimen organizado. Porque gran parte es que la justicia se empieza a echar la culpa entre fiscales, justicia, pero gran parte del problema empieza en la policía y debe pasar por el tema de la fiscalía. Obviamente la fiscal ha venido diciendo que le faltan recursos, que está desbordada. Bueno, hay que atender ese pedido porque la fiscalía aquí hizo una pieza clave. Y obviamente la métrica del sector de justicia, porque no podemos hacer nada si no hacemos este tipo de seguimiento del trabajo de la justicia. Yo creo que por ahí hay una gran mina de trabajo que se necesita explotar, ¿no? ¿Y se cuenta con datos en esa métrica que debiera tenerse en la ciudad, en el país? ¿Usted ha visto un dato? O sea, que existen, obviamente, son instituciones, ¿no? Tienen, ¿sí? Pero claro, los datos oficiales que a veces se dudan, que se cuestionan. Nosotros estamos con datos de la policía. La policía es lo que dice, bueno, hay tantos homicidios y hemos atrapado tanto. Hasta ahí se queda. Listo. ¿Y lo demás? ¿Y qué pasó con los observatorios que hace una década había, se ilustraba en Quito? Bueno, el observatorio de Quito está dedicado a hacer encuestas, le comento. ¿Encuestas? Sí, encuestas y sí, no, yo tengo mucho respeto, soy mis grandes amigos, pero lastimosamente hay un tema de malentendido institucional, porque yo manejé el observatorio, yo manejaba la estadística que me proveía la fiscalía para saber qué está pasando, porque uno cuando tiene un observatorio tiene que trabajar con fuentes diversas de información, no solo una. Gran parte de las encuestas son importantes, pero no son la única, ¿no? Para poco saber la especialidad sobre la ciudad, qué pasa en la ciudad, en qué barrio, en qué hora, etc. Y nosotros tenemos trabajo muy sinérgico con la prensa, inclusive con la comunidad académica, para que se nutrieran estos datos para hacer análisis. Eso, por ejemplo, ya en Quito se perdió, y eso es un gran problema que tenemos. Entonces, sí se necesita, por lo menos, una capacidad de tener. No estoy hablando de observatorios porque no quiero digamos, caer en juegos tecnocráticos, no decir, bueno, necesita un nuevo observatorio, pero sí necesita por lo menos que las instituciones tengan capacidad de saber qué está pasando y que esa información sea escrutada por la población, porque la diferencia de trabajo, de control con delito en gobiernos que no están atravesados por las lógicas más autoritarias es justamente esta capacidad que tiene la sociedad de escrutar el trabajo de las instituciones. Yo creo que ese es el gran salto. Y con eso usted amplía el catálogo de opciones y divisiones que usted tiene frente a la problemática. Pero si usted no tiene ese tipo de acceso,
el INEC tiene información de seguridad ciudadana muy actualizada, perfecto, pero no complementa eso con otro tipo de información que se necesita para saber qué está pasando. Y lastimosamente ahí estamos haciendo bastante débiles respecto a cómo está respondiendo. Yo sí creo que un observatorio nacional o un departamento estadístico a nivel nacional, ¿no?, debería contar también con información de Fiscalía y de Justicia. Finalmente, Daniel, por ahora, frente a este panorama, ¿cuáles debieran ser las acciones urgentes a emprender? Bueno, yo creo que lo que he planteado ahorita no sé si se puede establecer entre lo urgente, pero sí creo que se puede resolver de una manera relativamente breve, ¿no? Yo creo que ahí se puede hacer cuestiones importantes, pero no creo que sea tan complejo hacerlo. Yo creo que hay que hacer un balance importante de cuáles son las necesidades importantes que tiene la policía, la responsabilidad del gobierno en ese tema. Me parece que otro tema que yo topeo aquí, que es cómo hacer, y esto está hablando muy estratégico, ¿no?, cómo sacar ese foco de infección de criminalidad que tiene Guayaquil, que se llama penitenciaría litoral, que es de la ciudad. Yo creo que esa es una estrategia que puede ser importante. Yo no creo que eso puede ser un proceso de reubicación, tal vez no alcance las cárceles para meter tanta gente, pero ampliar la capacidad de otros tipos de cárceles, pero yo creo que hay que pensar seriamente qué se va a hacer con esa infraestructura. Esa infraestructura ya no puede estar en Guayaquil, no da más, ¿sí? No da más. Actualmente está pacificada esas cárceles, la violencia ha bajado, pero eso es un cóctel explosivo. Eso cualquier rato explota y no va a haber posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la policía puedan retener eso porque puede haber una violencia descontrolada. Y bueno, ojalá se lo pueda hacer, pero lastimosamente si no se corrige de entrada a la raíz este tipo de problemática, por más que el Estado tenga capacidad de acción, no lo va a lograr. Entonces yo sí creo que ese tipo de estructura, sobre todo esta casa es tan grande y tan compleja, hay que parcelarla, hay que dividirla, hay que sacarla de esa ciudad. De otra forma no se va a poder controlar y esto va a seguir teniendo niveles de crecimiento importantes. Hay que luchar hay que establecer estrategias de inteligencia, sí. El crimen organizado es un problema enorme que tiene el país, sí. Hay que trabajar mucho en análisis financieros, por ejemplo, el tema de los circuitos de dinero. Pero básicamente, sobre todo en lo que tiene que ver con los barrios estos que están siendo problemáticos, hay que establecer medidas muy concretas de control del Estado de esos territorios para evitar que este tipo de problemas se acrecenten, ¿no? Combinando con estrategias preventivas y con otro tipo de actores, en este caso gobiernos locales, que ciertamente se han visto bastante opacados y bastante distantes de lo que es la realidad de las sociedades, ¿no? Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer al académico del IAEN, experto en temas de seguridad, doctor Daniel Pontón. Muchas gracias, Daniel, como siempre, muy ilustrativo, y seguiremos hablando de esto que constituye una carga, una amenaza contra el país, la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Miguel, un gusto. Muy amable. Daniel Pontón aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Este viernes vamos a hacer una pausa publicitaria, 7:07 en el territorio continental ecuatoriano, y tenemos previsto diálogo con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, para hablar precisamente de las amnistías otorgadas en combo por la Asamblea Nacional, al que es y al que no es. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.